Hola a todos. Em, Vamos a empezar con un poquitito de retraso porque, bueno, las circunstancias, ¿cierto?, en nuestro país han sido eh, muy interesantes. Entonces vamos a hablar de hecho de algo que está completamente asociado a lo que acaba de ocurrir en nuestro país. Voy a tratar de estabilizar el... Dame un segundito para poder estabilizar el, la postura del teléfono y, y comenzamos. Eh, ¿Me pueden confirmar que me ven bien? Sí, a ver, un segundito. Ahí parece que estamos bien. Em, Quienes están conectados y me están viendo, a ver, déjenme tratar de que no está muy estable el soporte que tengo para el, para el móvil. Denme un segundito. Por favor, espérenme un poquitito de paciencia nomás. Ahí parece que sí. Ahí sí. Ya. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, bueno, como pueden ver ustedes, no estoy en mi casa, estoy en casa de mi madre, como cada 2 semanas, cuando me toca con mi hija. Y el tema que elegí compartir hoy, obviamente, tiene que ver con, bueno, principalmente con las circunstancias, ¿cierto? Con el contexto actual de lo que se está dando en nuestro país hoy, ¿cierto? Con la política, acaba de haber acá en Chile, ¿cierto? Hay gente que es del extranjero, acaba de haber aquí en Chile, ¿cierto?, un plebiscito para decidir si se va a redactar una nueva constitución. Entonces hay gente que me pidió abiertamente y directamente: Esteban, ¿puedes eh, contar o compartir desde tu perspectiva de la espiritualidad y de la conciencia, hablar algo que tenga que ver con un enfoque más consciente o un enfoque más espiritual o más saludable incluso de, de la política? Y la verdad es que sí. De hecho, hace pocos días, en algunos de los grupos, ciertos, de estudio que tenemos en la Fundación Cabalife, hablamos de este tema, ¿sí? Hablamos de la política y de cómo deberíamos poder mirarla desde una perspectiva más consciente y basado en los fundamentos, ¿cierto? O en las bases de la conciencia y del conocimiento universal. Sí, esto es muy importante. Sobre todo si somos personas que estamos intentando aportar, ¿cierto? Intentando tener una vida consciente, una vida consecuente, una vida que pueda ser un aporte verdadero, ¿cierto? A la sociedad y a la humanidad. Para poder entender un enfoque que deberíamos darle a nuestra perspectiva política, el que yo mismo también le doy, tenemos que considerar eh, cómo funciona este universo, ¿sí? Tenemos que considerar que los poderes, ¿cierto?, que se mueven en este universo, en el universo que nosotros vivimos, eh, para la mayoría de los seres humanos son desconocidos. Obviamente para las personas que jamás han estudiado fuentes ancestrales, para las personas que jamás se han abierto a comprender
fuentes antiguas o conocimientos espirituales serios, son ignorados completamente por ellos. Obviamente podríamos hablar horas de esto, si yo solo quiero dar unos fundamentos básicos y mínimos para entender un poco cómo es que ocurren los cambios en los países, en las naciones, en los continentes, en cuanto a los gobiernos, en cuanto a los sistemas económicos, cómo es que ocurren. Para esto el primer principio, digamos, universal o espiritual que tenemos que considerar es lo que se conoce como el principio de correspondencia aplicado a el mundo, llamémosle metafísico, como la causa de todo, y el mundo físico como el efecto de esa causa. Es decir, lo que pasa en este mundo es consecuencia de lo que ocurre en los mundos superiores, en los mundos metafísicos, ¿sí? Pero lo que ocurre en los mundos metafísicos es influenciado también por lo que ocurre en nuestro mundo físico. Hay una correspondencia, de ahí viene la famosa y conocida ley de cómo es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Quienes me siguen en Facebook, o que son mis amigos en Facebook, habrán visto que hoy día escribí: el destino de nuestra patria fue trazado en los cielos. Así fue como lo escribí. Y eso sonaba como que alguien hasta me preguntó en privado, ¿acaso yo sabía lo que iba a pasar hoy día en el plebiscito? Y no tenía que ver con eso lo que escribí yo al decir que el destino de nuestra patria fue trazado en los cielos, sino que lo que ocurra, lo que está ocurriendo ya ahora en nuestro planeta, en este caso en nuestro país, y en cualquier país del mundo y en cualquier sistema político del mundo, es una respuesta a lo que está ocurriendo arriba. Ahora, ¿qué significa arriba? ¿Cómo sabemos lo que está pasando arriba? Para entender esto tenemos que ir a las fuentes cabalísticas, ¿sí? Y voy a tratar de ocupar un lenguaje simple para que se entienda lo mejor posible lo que quiero explicar. La Kabbalah, ¿cierto? Los cabalistas nos dicen que cuando los pueblos en la antigüedad se constituyeron como tal y se separaron, se clasificaron en pueblos, eran originalmente 70 naciones, las 70 naciones originales, ¿sí? Estas 70 naciones, de acuerdo a lo que explica la Kabbalah, fueron asignadas, y por lo tanto fueron consecuencia de 70 poderes, ¿cierto?, que rigen y que existen en el mundo metafísico, si le queremos llamar así, en el mundo espiritual, incluso podríamos decir en el mundo astral, ¿sí? Para que se entienda, podríamos decir 70 ángeles. En hebreo, el nombre de estos ángeles es Zarim, ¿sí? Zarim, que podría traducirse como príncipes. Podríamos decir que son príncipes espirituales, si queremos llamarle así. Príncipes o príncipes cósmicos, que regían sobre estas 70 naciones originales. Estamos hablando de hace 4000 años. ¿De acuerdo? Dame un segundito, estoy un poco incómodo con la cámara, así voy a moverla un poco. Dame un momento. Ahí sí. Creo que aquí queda mucho mejor. Entonces, estos 70, ¿cierto?, príncipes cósmicos, conocidos popularmente, ¿cierto?, en Occidente como arcángeles, ¿sí?, regían a estas naciones, a estas 70 naciones originales, en nuestro plano, en el plano físico. O sea, el plano físico de esas 70 naciones, estaban Babilonia, Egipto, etcétera, eran regidas por estos 70 príncipes celestiales o arcángeles, ¿sí? A medida que las naciones fueron creciendo, dividiéndose, creándose nuevas naciones, entonces fueron forjándose, o el sistema fue creando, ¿cierto?, trayendo a existencia más de estos príncipes. Y cada vez que existe una nueva nación, ¿cierto?, un príncipe nuevo se asigna a regir esa nación. Ahora bien, estos príncipes tienen instrucciones, ¿cierto?, de cómo influenciar a cada nación, ¿cierto? Estos seres espirituales tienen instrucciones de cómo influenciar a cada nación, de cómo regirla, de cómo protegerla,
de cómo irla guiando, ¿cierto? En la misión que cada nación de manera colectiva tiene que cumplir, ¿cierto? Para que sea más óptimo, para que cada uno de los individuos de esa nación también pueda cumplir con su propósito personal, contribuyendo a este propósito colectivo. Espero que se entienda. Ahora, estos príncipes celestiales, estos Sarim, son influenciados también por la conciencia colectiva de cada una de esas naciones que ellos rigen o que ellos administran, ¿cierto? Sobre los cuales ellos son príncipes, como les decía. Entonces hay un intercambio. Este príncipe, ¿cierto? Influye, ¿cierto? Da energía, protege, administra la energía de cada país y de vuelta recibe la influencia y la voluntad colectiva del pueblo, del país, de la nación que está rigiendo. Cuando para que se cumpla el plan global, ¿sí? El plan universal, tiene que, por ejemplo, una nación someter a otra, entonces la instrucción es dada, los príncipes celestiales arriba en el mundo cósmico se enfrentan unos con otros y abajo se desata una guerra, un conflicto bélico, un conflicto armado de algún tipo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Cuando, obviamente, como consecuencia de que lo que está ocurriendo abajo, ¿cierto? En cada una de estas naciones, alimenta y le da fuerza, le da energía a este príncipe, y este príncipe va luchando con el otro. Esta energía de lo que ocurre arriba va determinando lo que ocurre abajo y se da un ganador. O no, o las guerras continúan permanentemente hasta que se genere un equilibrio energético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las guerras son parte del plan? Sí. ¿Que los conflictos son parte del plan? También. ¿Que haya dictadura? También. El tema es que el plan se da más o menos preciso en directa consecuencia de cómo las naciones y los miembros de las naciones se toman ese plan, ¿cierto? Y lo llevan a sus propias vidas y a sus propios propósitos personales. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta influencia suprema, ¿cierto?, de estos príncipes celestiales que están sobre cada una de estas naciones, está también sujeta al tipo de energía que están recibiendo para nutrirse de parte de la nación que rigen. O sea, hay un intercambio. Ahora bien, estos seres no rigen, ¿cierto? Y esta energía no rige directamente a cada nación, sino que cada nación tiene sus gobernantes. Y por eso es importante explicar esta parte. Porque cada nación tiene sus gobernantes. Y estos gobernantes, ¿cierto? Tienen un orden. En algún lugar hay presidentes, en otros lugares hay primer ministros, en otros lugares hay reyes todavía, en otros lugares hay príncipes, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay principados todavía, hay monarquías todavía, y también hay democracias donde hay presidentes y primeros ministros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Los gobiernos de un país, ¿cierto?, son elegidos por la gente, se supone. Si hay reyes, también fueron elegidos por la gente, y de hecho, donde todavía hay reyes, quiere decir que la gente sigue tolerando que hayan reyes, y no ha hecho lo que esté a su alcance para sacarlos de ahí. Aquí aplica entonces un principio muy, muy interesante que nos explica la Kabbalah, ¿cierto? Que es otro principio, que es el principio de merecimiento. Este principio de merecimiento, ¿cierto?, o de mérito, está asociado a la acción que cada persona realiza y por lo tanto a qué se merece recibir por cada acción que la persona realiza, ¿sí? Es decir, si una persona hace una acción justa, la consecuencia, el resultado de esa acción va a ser una energía positiva. Si una persona hace una acción injusta, el resultado de esa acción va a ser una energía negativa. Los principios que rigen el cuándo se va a manifestar esa consecuencia son muy largos para explicarlo en este pequeño live. Pero lo que hay que explicar es que también la acción colectiva de un país o la conciencia colectiva de un país también genera un mérito y por lo tanto un merecimiento de un tipo de manifestación, de un tipo de energía. Si estamos hablando en términos políticos, tenemos que decir esto: cada país tiene los gobernantes que se merece, los que se ganó
por consecuencia de su conciencia colectiva y de cómo esa conciencia colectiva está siendo administrada y qué acciones o qué conciencia, qué pensamientos, emociones y acciones están llevando a cabo los que componen dicha sociedad. Esto me hace acordar, por ejemplo, cuando hace muchos años atrás, un par de años atrás, perdón, en Estados Unidos ganó las elecciones presidenciales el señor Donald Trump. ¿Sí? Entonces mucha gente, pero ¿cómo es posible que de este tipo, de esta manera, haya ganado las elecciones? Y salió un tipo diciendo, pero ¿de qué se están quejando? Si este señor representa el tipo de personalidad general de las personas de Estados Unidos. Un aire de superioridad, un aire de la razón, las cosas son como yo quiero, yo me impongo de lo que yo hago. Hace mucho sentido. Entonces cada país, ¿cierto?, tiene, por conciencia colectiva, por la mayoría, ¿cierto?, de influencia, de conciencia, tiene los gobernantes que se merecen. Ahora aquí ocurre un principio muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para entender esto y para darle tanta importancia a esto? Es que nos pasamos la vida, gracias al cielo yo aprendí que no, pero nos pasamos la vida criticando y culpando y condenando a los políticos que nos dirigen, o a los reyes, o a lo que sea. ¿Sí? Cuando lo que nos dice la sabiduría ancestral es que los que tenemos los conseguimos nosotros por nuestra conciencia. Es decir, nosotros no somos víctimas de los gobiernos, ¿cierto?, que nos rigen, sino que nosotros somos los causantes de que ellos estén ahí, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Consciente o inconscientemente. ¿Qué nos dice el gran cabalista, el sabio Rabbi Yehuda Ashlag? Hace 100 años escribió en su libro Paz para el Mundo. ¿Sí? Escribió: en el momento en que un líder político, sea un rey, sea un presidente, sea un primer ministro, sea un senador, es nombrado oficialmente en ese país, de inmediato esa persona pierde su libre albedrío en relación a su trabajo. Es decir, desde ese momento, todas las decisiones que toma ese político en relación al país no son suyas, son consecuencia de la conciencia colectiva de las personas que lo eligieron. ¿Sí? O sea, si un político que a usted le gustaba y usted votó por él está haciendo tonterías, usted es responsable de él. Si en su país hay un presidente que a usted no le gusta, usted también es parte de responsable de que él esté ahí, porque usted también es parte de esa conciencia colectiva. Entonces lo que nos toca en ese sentido, antes de que explique el último punto de esto, lo que nos toca en ese sentido es dejar de culpar a los políticos que están ahí y empezar a hacer nuestra parte para cambiar nuestra conciencia, para que al potenciarse y al fortalecerse nuestra conciencia en una sintonía distinta a la que tal o cual país, en este caso yo vivo en Chile, a la que tal o cual país está, cambie y en los próximos dirigentes que rijan dicho país vayan de acuerdo a esta nueva conciencia colectiva. O sea, cada país del mundo hoy está dirigido por líderes, ¿cierto?, que fueron puestos ahí como consecuencia de la conciencia colectiva de sus habitantes. ¿Quiénes son responsables de que haya un presidente o un primer ministro o un rey o un príncipe inepto? El pueblo. La conciencia colectiva de ese pueblo. Ahora bien, vamos a ir al último punto, no me quiero pasar tanto del rato. Hay otro principio universal que funciona y que funciona siempre y que tenemos que entenderlo. Es el principio universal que se llama Dina Malhuta Dina. ¿Qué quiere decir? La ley de un reino, la ley de un país, es la ley divina. ¿Qué quiere decir esto? Como consecuencia de la conciencia colectiva de un país, por consiguiente, de la energía y el tipo de energía que va a tener el príncipe espiritual que rige sobre ese país, ¿cierto? Esta inteligencia suprema que rige sobre ese país, son las leyes que se activan o no en dicho país. Es decir, hay países, por ejemplo, donde hay una repartición más igualitaria de
del dinero, de las riquezas. Hay países donde la educación es gratuita, de buena calidad, y hay países donde la educación es gratuita, de mala calidad. Hay países donde el aborto es legal, hay países donde no. Hay países donde aún no hay divorcio. Hay países donde las mujeres son sometidas a los hombres. Hay países donde las mujeres tienen más beneficios que los hombres. Hay países donde hay cosas que son delitos y otras que no lo son. Y en otros países hay cosas que no son delitos y otras que sí lo son. O sea, cada país tiene una ley distinta y leyes distintas como consecuencia de la conciencia colectiva de esas personas que establece que esa es la ley que esa sociedad necesita para que pueda cumplir su propósito colectivo. A veces la ley que se activa es una recompensa a que esa sociedad está haciendo las cosas bien, y a veces es una reprimenda, o a veces es un periodo de prueba, o a veces es una expiación para esa sociedad, para que aprendan o para que purifiquen, por ejemplo, las deudas del pasado, deudas energéticas, deudas con otro pueblo, deudas de asesinato, deudas de homicidio, deudas de robo, etcétera, etcétera. O sea, nada está librado al azar. Pero no es tampoco como que haya Dios diciendo, este país le toca lo bueno, este país le toca lo malo. No. Cada nación, compuesta por cada individuo, tiene un propósito y tiene un sentido de estar en este mundo. Cuando las naciones se apartan, el sistema tiene que corregirlo. Entonces genera cierta influencia para que las personas generen cierta conciencia y elijan a cierto mandatario que va a venir a darle a ese país exactamente lo que ese país necesita. Ya sea para recompensarlo o ya sea para enseñarle que está haciendo las cosas mal, que las ha hecho mal por muchos años. A esto me refería cuando decía antes que el destino de la patria está escrito en el cielo. Es decir, el hecho de que hoy día mucha gente fuera a votar y votara porque se apruebe la redacción de una nueva constitución es consecuencia de la conciencia colectiva de este país y es lo que este país necesita vivir. Si esto es beneficioso, si es un premio, si es una recompensa a nuestra conciencia, o si es un castigo, o si es una consecuencia que tendremos que enfrentar para aprender ciertos errores, eso lo dirá el futuro. Lo importante, y con lo que quiero que se queden, y los que llegaron ahora les pido por favor que luego de que termine, cuando quede la grabación la vean completa para que entiendan la totalidad del tema que estamos hablando. Lo que es importante, con lo que es importante quedarse aquí, es que lo que ocurrió en las urnas, ¿sí? Y lo que ocurra en los próximos años en nuestro país, y lo que ocurra el 3 y 4 de noviembre en Estados Unidos, y lo que ocurra en la guerra que se puede dar entre Armenia y Kazajstán, lo que ocurre acá abajo está determinado por las conciencias colectivas que influyen en los poderes de allá arriba y que traen la consecuencia acá abajo. No hay nada librado al azar. El mundo se está dirigiendo a su próximo punto de evolución. Lo importante es entender si está ocurriendo para que tú y yo y cada miembro de esta sociedad, ¿sí?, empiece a hacer su parte, empiece a despertar su conciencia, empiece a ser más altruista, empiece a entender lo que es el mérito, empiece a entender lo que es la conciencia, empiece a entender lo que es el altruismo, empiece a entender lo que es el valor del compañero, lo que es el valor del amigo, lo que es el valor del trabajo del otro. Empieza a entender que cada persona es necesaria para una sociedad y que cada persona tiene algo que aportar, ¿sí? Nada está librado al azar, ¿sí? Tenemos que dejar de juzgarnos por nuestras tendencias políticas y sobre todo tenemos que dejar de culpar a los que nos gobiernan, porque los que nos gobiernan, como ya dijimos, están ahí como consecuencia de la conciencia colectiva del país. No hay azar, no hay error. Está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Como dije, será una recompensa porque lo hemos hecho bien, será una reprimenda porque lo hemos hecho mal, será una consecuencia para que aprendamos de nuestros errores. Lo dirá el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aportar con lo mejor que podamos, desde el altruismo, desde el conocimiento de las leyes universales, desde la conciencia, a que la sociedad sea mejor, a que podamos ser cada uno de nosotros un aporte para la sociedad. Siempre fortaleciéndonos en el conocimiento universal que nos dice
qué es lo correcto y qué no lo es. ¿Sí? Respecto a este tipo de temas y a muchos otros temas, es de lo que estamos empezando a hablar profundamente en nuestras clases semanales del Zohar en la Fundación Kabalife, a las cuales los quiero dejar invitados. Si alguien está interesado, puede entrar a las redes sociales de Kabalife y preguntar cómo participar. ¿Sí? Ahora, como les dije, hay mucha gente que se unió ahora al final del live. Cuando termine, este live va a quedar grabado en mi Instagram para que lo puedan ver. Si creen que hay alguien que tiene intereses políticos fuertes, que también tiene intereses espirituales fuertes y que le puede servir lo que le acabo de compartir, compártaselo y quédese con esto. Lo que ocurre es lo que el país necesita que ocurra. Es lo que se está ordenando arriba para que cada uno de nosotros como individuos y cada uno de nosotros como colectividad nacional podamos aprender lo que tenemos que aprender y podamos aportar lo que tengamos que aportar. Bien, espero haber sido un aporte con lo que les compartí. Por favor, compártanlo con la gente que lo necesita. Les agradezco por haberme escuchado. Quiera la inteligencia suprema que lo que está ocurriendo en nuestro país sea lo mejor que pueda haber ocurrido, independiente de cómo lleguemos a ello. Muchas gracias, yo soy Esteban Acuña y nos vemos pronto. Chao, chao.